continuación vamos a resolver el siguiente problema que dice: considera un motor síncrono trifásico conectado en estrella de 6,6 kilovolts con una reactancia síncrona de 20 ohms. Para cierta condición de operación, el motor consume una potencia de 900 kilowatts a tensión nominal y produce una tensión interna de 8500 volts de línea. Determinar la corriente de línea y el factor de potencia. Básicamente el problema nos está indicando que pues tenemos un motor síncrono, un motor sincrónico, el cual ese motor está alimentado de una red trifásica, una red eléctrica trifásica. Aquí podemos hacer un pequeño esquema. Aquí tendríamos una red trifásica y ese motor pues tiene unas características de funcionamiento, ¿sí? Unas características. Dice que en cierta condición de operación, el motor extrae la red, si la potencia del motor en este momento tiene un valor de 900 kilowatts, para unas condiciones de operación, tensión nominal en terminales. Una tensión nominal en terminales que hace correspondencia a estos datos iniciales de acá. Cuando dicen motor en estrella de 6,6 kilovolts, los 6,6 kilovolts puede hacer referencia pues a la tensión nominal de línea del motor. ¿Sí? La tensión nominal de línea del motor. Y también me dan la reactancia sincrónica del motor, ¿sí? La reactancia sincrónica que tiene un valor de 20 ohms. No me mencionan la resistencia de armadura, por lo cual vamos a mencionar que la resistencia sincrónica pues es despreciable, ¿sí? Ya que no la mencionan. Entonces, pues vamos a tener en cuenta el modelo de circuito de la máquina, va a ser un modelo de circuito del problema, en el cual pues el modelo del motor, pues tendríamos la reactancia sincrónica, la tensión interna, la tensión inducida del motor. Y acá, esos serían los terminales de la máquina. Aquí lo que estamos representando los terminales de la máquina. Y aquí tendríamos la red de alimentación o la fuente de alimentación. La fuente de la cual está alimentada el motor, ¿sí? Aquí estaría la red. Recuerden que pues ese es un equivalente monofásico, ¿no? Este es el equivalente monofásico del motor. Acá tendríamos la reactancia sincrónica de J20 ohms. Y aquí estaría lo que se llamaría la tensión interna, la tensión inducida del motor. La de su M del motor. Que sería pues una magnitud a un ángulo delta, y aquí estaría la tensión en terminales del motor, ¿no? La tensión en terminales del motor, y esa sería la corriente el cual está absorbiendo el motor. De manera general, pues vamos a representar esto un momento por medio de la representación fasorial de la máquina sincrónica en operación del motor, que puede ser un poco diferente a la operación de generador. En este caso, pues lo que vamos a tratar de representar, como para darnos una idea general para muchos de los problemas de motor síncrono, así como generador, vamos a representar esa ley de tensiones de Kirchhoff, la cual pues básicamente podemos decir que la tensión del motor, fasorialmente hablando, pues la tensión en terminales, menos la corriente del motor por la impedancia sincrónica. Aquí digamos que esa representación la vamos a tener en cuenta desde el punto de vista que no vamos a considerar la resistencia, no vamos a considerar la resistencia. Entonces, vamos a tomar de referencia la tensión en terminales, vamos a asumir que esa tensión la conocemos, es una magnitud y un ángulo de referencia. Este punto acá puede ser el plano complejo del origen de coordenadas. Y por aquí lo que estamos diciendo es que la tensión en terminales, el eje de referencia, o sea, asumir que el ángulo de referencia es de 0 grados. Y vamos a asumir un caso especificado, una condición de operación. Una de las condiciones más usuales en la cual está operando el motor sincrónico, pues no quiere decir que siempre va a ser así, es que el motor opere absorbiendo potencia reactiva capacitiva. Eso quiere decir que la corriente del motor se estaría adelantando con respecto, aquí este ángulo θ, que es la corriente, el desfase entre la corriente del motor y la tensión en terminales. La corriente pues estaría adelantando con respecto a la tensión, es decir que el motor está absorbiendo reactivos capacitivos, ¿sí? Reactivos capacitivos. Y pues vamos a analizar lo siguiente. Esta tensión, la tensión SUM es la suma de estas dos tensiones. Esa tensión de acá, ¿cómo se representaría? Esa tensión de acá, que la tensión de la reactancia. Pues sencillo. La tensión en una bobina, pues se adelanta 90 grados con respecto a se adelanta 90 grados con respecto a la corriente, ¿sí? Se adelanta 90 grados con respecto a la corriente. Y es decir, como estamos haciendo una suma de fasores, pues básicamente, al decir que está a 90 grados, voy a hacer aquí una proyección,
Eso es lo mismo que colocaría acá, ¿sí? Es lo mismo que colocaría acá. Suma de cabeza y cola, ¿no? Suma de vectores, cabeza, cola. Pero este signo menos, es decir, aquí lo que estoy es colocando ese mismo vector acá, es 90 grados con respecto a esa corriente. Ese mismo vector acá, pero este menos lo que me está diciendo es que este vector, en vez de verlo así, lo voy a reflejar, ¿sí? Lo voy a reflejar. Donde esta parte en verde lo que me está diciendo acá es que eso representa la reactancia con respecto a la corriente del motor. Y pues cerrando la suma, pues obtendría la tensión interna o la tensión inducida del motor. Y el T fase entre la tensión en terminales y la tensión del motor sería el ángulo delta, ¿sí? El ángulo delta, el ángulo de potencia o el ángulo del par. Entonces hace referencia que aquí en esta condición de operación lo que estamos viendo es que pues la tensión SUM, cuando el motor opera en condiciones de reactivos capacitivos, sí, de reactivos capacitivos, pues la tensión del motor se hace más grande que la tensión en terminales. Eso no siempre va a ser así, no va a depender de la condición de operación. Cuando la corriente está en atraso, pues lo más usual es que la tensión SUM sea menor que la tensión en terminales. La tensión SUM supera la magnitud de la tensión SUM supera la de terminales cuando el motor absorbe reactivos capacitivos. Esto de manera general, ¿sí? Esto de manera general. Y a partir de esto, pues, las mismas ecuaciones que la potencia del motor, es decir, la potencia que suministra el motor, si lo construimos desde acá, si hacemos acá si aquí expandimos un poco ese triángulo verde, haciendo un poquitico una expansión del triángulo verde, pues por alterna internos, este ángulo sería el mismo ángulo teta, ¿sí? Ese mismo ángulo teta. Ese ángulo sería el mismo ángulo teta. Voy a reemplazar un poco acá esto, voy a dejar esto mejor acá, XS por ISUM, y ese sería el mismo ángulo teta. Y las mismas expresiones para el generador sincrónico también los podemos emplear para el motor sincrónico. Es decir, que la potencia en terminales del motor, la potencia en terminales del motor también la puedo expresar como la tensión inducida, o voy a llamarla la tensión del motor en ese caso, o la tensión en terminales, digo entre la reactancia sincrónica por el seno de delta. En este caso, fasorialmente hablando, tener en cuenta que fasorialmente hablando, este ángulo va a ser negativo, ¿no? Si en el plano complejo, ese ángulo delta va a ser negativo desde el punto de vista de la operación del motor. Desde el punto de vista de la operación del motor. O sea, es decir, que cuando expresemos la tensión inducida del motor, fasorialmente a este ángulo va a ser negativo. Entonces me están diciendo, a partir de ese modelo de circuito, vamos a modelar lo siguiente. Me están diciendo que el motor, voy a colocar aquí otra vez el circuito, hay una condición de operación en la cual el motor, es un poco más grande aquí el esquema, ahí me están diciendo que el motor ocurre lo siguiente. Para cierta condición de operador, el motor consume 900 kilowatts, es decir, que de la red el motor consume una potencia de 900 kilowatts. Tener en cuenta que esta potencia es trifásica, y que ese es un modelo por fase. A la hora de hacer cálculo hay que tener mucho cuidado con esta información. Y que la tensión nominal, es decir, que la tensión en terminales del motor es la tensión nominal. La tensión en terminales es la tensión nominal. Pero en este caso, esa tensión en terminales sería 6,6 y vamos a asumir un ángulo de referencia de 0 grados, que es lo usual para ese tipo de problemas. Kilovolts, no obstante, hay que tener mucho cuidado porque esa tensión de acá es una tensión de línea y ese es el equivalente por fase. Entonces, recordar que la tensión de línea y la tensión de fase se comunican por medio de la siguiente ecuación. Que una tensión de línea se expresa en magnitud como raíz de 3 de la tensión de fase. Entonces, por ende, esa tensión de acá la tengo que dividir entre raíz de 3. Esa tensión en terminales es un valor de fase. Hay que tener mucho cuidado que en el equivalente monofásico ese es un valor de fase. Y que adicionalmente me dicen esta misma condición, que el motor opera a tensión nominal. A tensión nominal, aquí el motor está conectado, aquí lo que vendría sería la red. Y esa red opera esa tensión y suministra esa potencia. Pero que a su misma vez produce una tensión interna. La tensión interna va a hacer referencia a la tensión inducida. Que me dicen que la tensión del motor, y ese es valor de unidad, sería 8500 o 8,5 a un ángulo que desconozco, menos delta, asumiendo que delta positivo acá, bueno, menos delta, hablando del punto de vista del fasor, pero también divido entre raíz de 3, porque ese es el equivalente monofásico, porque es el equivalente monofásico. Y a su vez, pues acá conozco su reactancia, modelando acá, conozco que la reactancia, ya lo habíamos mencionado, tiene un valor de J
tiene un valor de J, corrigiendo acá un poco, un valor de J 20 ohms. De J 20 ohms. Entonces, debemos determinar la corriente en la cual va a circular en el motor y el factor de potencia. Es decir, el factor de, cuando ahí me dicen el factor de potencia, ¿dónde va a ser? Es el factor de potencia visto desde la red. Es decir, el factor de potencia lo vamos a ubicar acá, ¿sí? El factor de potencia es el que está registrado acá. Es en terminales del motor. El factor de potencia en los terminales del motor. En los terminales del motor. Entonces, pues básicamente para calcular la corriente del motor, si nosotros hacemos una ley de tensión de Kirchhoff o una malla, pues podríamos decir que sería pues 6600, que es 6,6 kilovolts, 6600 sobre raíz de 3 haciendo la malla, entonces sería menos 6600 sobre raíz de 3, más J 20 por la corriente del motor, más la tensión inducida, que sería los 8500 sobre raíz de 3, ángulo menos delta, y es igual a 0. Es decir que si despejando de esta LDK, de este LDK del circuito, podríamos obtener la corriente, bueno, corriendo un poco mejor el número, 8500, pues, tendríamos la corriente del motor. Pero la única inquietud que nos queda acá es obtener el ángulo delta. Para obtener toda la información por completo, tendríamos que obtener el ángulo delta. No obstante, si nos fijamos en esa ecuación de acá de la potencia, si nos fijamos acá esa potencia, y esa ecuación de la potencia, hay que tener cuidado que esa potencia, así tal cual expresada, es una potencia por fase. Sí, sería una potencia por fase y esos serían valores de fase. Es decir, que esto de acá, esa expresión de potencia, voy a copiarla y pegarla acá nuevamente, lo voy a presentar de dos puntos de vista. Y es que acá, aquí sería una potencia monofásica. Y si yo la quiero expresar de manera trifásica, pues acá debería haber un 3. Estos valores no importa, estos valores de acá no importa que sea monofásica o trifásica. Esta ecuación de acá la construimos a partir de ese diagrama fasorial, del cual lo sacamos del equivalente monofásico, entonces E inducido y la tensión en terminales lo vamos a asumir como tensiones de fase. Tensiones de fase o cantidades por unidad. Entonces, reemplazando, ya que tenemos potencia trifásica, o potencia monofásica, pues la potencia del motor monofásica es obtener los 900 y dividirlo entre 3, lo cual nos daría 300 kilowatts. Entonces, reemplazando la ecuación, ¿qué obtendríamos? Que 300 kilowatts, que es 300 por 10 a la 3, debe ser igual a lo siguiente. ¿Y lo siguiente qué es? La tensión inducida, que es 8500 sobre raíz de 3, que multiplica el siguiente término, que es la tensión en terminales, que es 6600 sobre raíz de 3, dividido entre la reactancia sincrónica, que sería 20, y eso multiplicado por el seno de delta, eso multiplicado por el seno de delta, y de esta expresión, pues obtendríamos la incógnita delta. De esa expresión obtendríamos la incógnita delta. Despejando de acá, delta nos dio un valor de 18,7146. Tener en cuenta que esta ecuación se deduce del diagrama fasorial, pero el diagrama fasorial son figuras geométricas, En ese caso, pues un triángulo lo podemos deducir a partir de este triángulo, ¿no? Lo podemos deducir a partir de ese triángulo. Lo podemos deducir del triángulo, pues sencillamente, ya que esto es la tensión en terminales, si extendemos un poco ese triángulo para darnos una idea general de lo que está pasando, y para tener en cuenta lo siguiente, aquí podríamos en esta parte de acá, estos son los catetos de ese triángulo verde, y pues para diferenciar un poco, ese triángulo de acá, en el cual este lado es teta, y eso sería XS por la corriente del motor, y esos serían los lados del triángulo que básicamente corresponden, pues eso que sería XS y su M, coseno de teta, y XS y su M por el seno de teta, ¿sí? Por el seno de teta.
No obstante, si hacemos un pequeño reajuste en el triángulo, es decir, voy a multiplicar por un factor el mismo para todos los triángulos, para todos los lados del triángulo, para no afectar este ángulo teta, y ese factor, pues básicamente se va a multiplicar por la tensión en terminales y entre la reactancia sincrónica. La tensión en terminales y la reactancia sincrónica, y la tensión en terminal y la reactancia sincrónica. ¿Eso con qué finalidad? Solamente voy a... Este término de acá es el único que vamos a mirar por el momento. Y es que si reacomodamos esto, pues los de X y S me cancelan. Yo tendría que acá tendría tensión en terminales, tendría tensión en terminales por la corriente del motor, por el coseno de teta, y por ende esa sería la potencia del motor. B por I, coseno de teta, B por I, coseno de teta, será la potencia en terminales del motor. Y este pedazo, eso sería eso que es acá, ¿no? Esa sería la potencia del motor, entonces esto correspondería a la Q del motor. Eso básicamente podría ser la Q del motor y esto acá corresponde pues a la potencia aparente del motor. Entonces con este ajuste nos estamos dando cuenta que pues esto de acá sería la potencia del motor, ¿no? La potencia del motor. Simplemente para darnos cuenta que ese triángulo acá también podemos ver el triángulo de potencias. Y haciendo otros reajustes, es decir, este pedazo de acá que es XS, es decir, si tenemos en cuenta solamente lo de acá XS y su M, coseno de teta, este pedazo de acá es el mismo pedazo en azul, sería lo mismo para la proyección en azul. Este pedazo de acá sería perdón, la misma proyección en rojo, y la proyección en rojo sería pues es su M, es su M por el seno de delta, es su M por el seno de delta, ¿sí? Es su M por el seno de delta. Y si hacíamos la comparación, de multiplicar más bien a ambos lados de esta ecuación, por la tensión en terminales a ambos lados de la ecuación, pues básicamente aquí tendríamos que este producto, o sea, reorganizando acá, tendríamos que B terminales y M coseno de teta es la potencia del motor, y X se lo pasamos a dividir, que sería EM por la tensión en terminales, o sea, la reactancia sincrónica por el seno de delta. De esa manera, pues rápidamente demostramos dónde sale este término. Y este término lo sacamos de ese triángulo. Todo esto con qué finalidad, ¿no? Todo esto con qué finalidad. Saber que esa ecuación pues sale de ese triángulo de potencias de acá, o del diagrama fasorial, y que la solución de un triángulo, aquí obtuvimos esto de acá a partir del triángulo. La solución del triángulo siempre me va a arrojar valores positivos. Pero cuando yo voy a expresar esto como un fasor, es decir, SUM, debo tener mucho cuidado de que a pesar de que aquí el resultado es positivo, pero revisando ese diagrama fasorial, SUM, si lo voy a expresar de manera fasorial, debo tener en cuenta que si ese es el plano complejo y ese es el eje de referencia, ese es el eje de referencia, ángulo hacia arriba y ángulo hacia abajo aquí son negativos, entonces quiere decir que delta es negativo. Entonces, fasorialmente expresado, pues esto sería 8500 sobre raíz de 3, y a pesar de que aquí el resultado me dio 18.71 positivo, porque un triángulo siempre me va a botar la trigonometría, resultados positivos, el diagrama fasorial me debe de indicar que debo tener mucho cuidado que este fasor lo voy a colocar con ángulo negativo, con ángulo negativo. Entonces, despejando de esa ecuación que teníamos pendiente de 1, pues tendríamos que la corriente I sub M, fasorialmente hablando, pues sería la siguiente operación. 6600 y de 3 raíz de 3, pasa para el otro lado positivo, a 0 grados, pues lo veamos así, menos 8500 sobre raíz de 3, y el ángulo de acá que sería de menos 18.71, 46 grados, y esto divide entre la reactancia sincrónica que es J, 20. Entonces de esta ecuación obtendríamos el valor de I sub M. De esa ecuación, de acá, de esa operación, obtendríamos el valor del fasor de la corriente del motor. Entonces, haciendo el cálculo nos da que el fasor de corriente, que es una de las primeras preguntas del problema, para determinar la corriente de línea, bueno, en este caso solamente la magnitud, pues el fasor de corriente nos da un valor de, cerrando respuesta, 89.1729 a un ángulo de 28.0078. Aquí tendríamos la primera respuesta y efectivamente esperaría lo que el problema nos dice, o lo que debíamos haber esperado, pues que la corriente estaría adelantada con respecto a esa tensión.
Ahora nos piden determinar el factor de potencia. Para hallar el factor de potencia en terminales de entrada, ¿sí? La definición general, pues, del factor de potencia, pues, es el coseno de teta, deberíamos conocer teta, o la relación de la potencia activa con respecto a la potencia aparente. Pero ese teta, ¿dónde aparece? Si nos fijamos un poco acá, miremos lo siguiente. La S del motor, pues básicamente sería, desde el punto de vista del equivalente monofásico, sea la tensión del motor, o la tensión en terminales en ese caso, esos son valores por fase, o la corriente del motor conjugado. ¿Qué es lo mismo que decir? La tensión del motor, pues en ese caso asumimos que el ángulo es de 0 grados, multiplicado por la corriente del motor, ¿sí? Que es I sub M, y un ángulo teta, ¿sí? Y un ángulo teta. Que en este caso, al conjugar y el producto de fasores sería pues el producto de tensión y corriente, y el ángulo final sería la suma de los dos ángulos, 0 y menos teta, ya que queda conjugado, es decir, tensión en terminales, la corriente del motor al ángulo de menos teta, ¿sí? Al ángulo menos teta, pues debido a que es conjugado, y que este menos teta lo que quiere decir es que el motor consume potencia reactiva capacitiva, ¿no? Que la Q es capacitiva. Y pues básicamente ese es el ángulo de potencia, ese es el ángulo que nos interesa. En este caso solamente corresponde al ángulo de la corriente, digamos pues de que la tensión es 0 grados, ¿no? Corresponde al ángulo de la corriente. Entonces simplemente el factor de potencia pues corresponde al coseno del ángulo de la corriente, es al coseno de 28.0078. Y haciendo el cálculo respectivo, o sea, del coseno de 28.0078 nos da numéricamente hablando un valor de 0.8828. No obstante, esto no es suficiente. Ya sabemos que como la corriente adelanta la tensión, pues ese factor de potencia es capacitivo, o también el término en adelanto visto entre los terminales del motor. Factor de potencia capacitivo o en adelanto en terminales del motor para esa conexión de operación, y quedaría resuelto el ejercicio.